pensar y poder sostener con esa decisión de estar determinado para su gloria, para vivir para Él, y que ese es el estilo de vida que debo seguir. La santificación no es un acto instantáneo, la santificación es un proceso que comienza cuando la persona nace de nuevo. Ahora debe haber un crecimiento gradual como evidencia de que tenemos una nueva vida en Cristo. Y ese crecimiento se da cuando nosotros vamos dejando aquellas cosas que el Espíritu Santo nos va redarguyendo. ¿Cuántos se acuerdan lo que el Espíritu le dijo el año pasado? Que había que dejarlo. Pero nosotros a veces ignoramos, hermano, y pensamos que porque lo ignoramos, ya se arregló el asunto. Pero realmente no va a cambiar, al menos que tomemos una acción, una decisión. El querer entrar en el proceso del crecimiento espiritual. Por lo tanto, siempre debemos saber que cada día que pasa tenemos la obligación de parecernos más a Cristo. ¿Ha pensado usted en su diario vivir que tiene ese reto? Por ejemplo, en cualquier decisión que ha tomado, dice, ¿cómo lo haría Cristo acá? O ha resuelto alguna cosa y dice, hermano, no me hable de santidad porque aquí estamos bien. Pero esto nos debe llevar a una reflexión personal y saber que hay un trabajo que debemos realizar en nuestras vidas y en nuestros corazones para saber que mañana tenemos una oportunidad de poder parecernos más a Cristo, y eso nos va a hacer apartarnos más o acercarnos más a eso que se le llama santidad. Otra de las evidencias es cuando nosotros amamos sinceramente a Jesucristo obedeciendo sus mandamientos. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y nosotros repetimos, yo amo al Señor. Recuerdo una hermana que después que yo terminaba de predicar siempre me salía de encuentro y me decía, hermano, es una fe tan grande que es como una montaña. Yo decía, pero que el Señor dice, si fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate al mar, y se pasaría. Porque a veces tenemos una idea, un concepto personal de lo que es Dios o la relación con Dios, pero no una realidad. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Obedeciendo lo que dice su palabra. Comenzando primero por saber qué es lo que dice su palabra. Hay algunos que quizá ni les gusta leer la Biblia, pero aman a Dios. ¿Tú cómo le vas a amar si ni quieres saber lo que dice su palabra para poderla obedecer? Si realmente hay amor por Dios, lo primero que debe haber es interesarme en saber qué es lo que papá me dice en las Escrituras para poderla obedecer. Cuando yo entiendo lo que dice allí y lo tengo en mi conocimiento, lo tengo en mi conciencia, cualquier información que viene de afuera, la conciencia me va a decir si es bueno o malo. Hay quienes que están dudando de ciertas cosas que están tan
palpables en cuanto a la verdad de Dios, pero están dudando. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Ahora, ¿qué impide el que puedas abrir una Biblia y poder conocer la palabra de Dios? La indiferencia. Pero quieres ir al cielo. Pero hoy te recuerdo que sin santidad nadie verá al Señor. La única manera de poder llegar al cielo es que nosotros podamos amar a Dios. ¿Y cómo puedo amarlo? Obedeciendo lo que Él ha escrito. ¿Cómo puedo obedecer lo que está escrito? Conociéndolo, hermano. Veo unas caras como que va a tener que salir por esta puerta. Pero no le hacen. Yo sé, hermano, que la verdad nos hace libre. La verdad nos instruye, redarguye, corrige, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y es la que nos va a corregir, es la palabra que va a penetrar en nuestros corazones y es la que va a cambiar y la que nos va a redarguir, porque yo quiero verlos a todos allá, que el día que nos llame a su presencia podamos decir presente, porque decidimos vivir apartados para Dios, buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Amando lo que Dios dice en su palabra. A veces no está fácil, porque la palabra me dice: amad a vuestros enemigos. Hay alguno que me está diciendo: ¿dónde vio eso, hermano? En la palabra. No, si nosotros a veces hasta nuestros hermanos nos cuesta más. Por eso es la exigencia que hay de poder nosotros determinar vivir santo, y esa santidad me obliga a mí a amar, a perdonar, a lidiar con mis hermanos, aún con el carácter, con la personalidad que tenga. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de Dios: amar a nuestros semejantes como a ti mismo. Si le amo a Él, tengo que obedecer sus mandamientos. Yo sé que hay algunos con los que nosotros batallamos, porque son duros, porque a veces tiene que quitar ciertas cosas, costumbres, prácticas, para poder obedecer lo que está escrito en la palabra. Pero ese es el proceso de la santificación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Que cuando yo no puedo, entonces lo sobrenatural, el poder del Espíritu Santo viene, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu opera en mí como opera en usted también, pero debemos dejarlo actuar. Que Él trabaje, hermano, no tenga temor, que Él tome su ser completo y comience a obrar en esa área donde usted piensa que no se puede lograr. Cuando hay falta de amor, Él viene y Él tiene, hermano, del fruto del Espíritu, y hemos hablado mucho de esto, pero ese Espíritu es el que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Están ahí para poderse desarrollar en nuestra vida, para poder cumplir aquello que Él dice en su palabra. ¿Para qué? Para poderme santificar, apartarme para Dios y poder ser agradable delante de su presencia. Y entonces veremos que la iglesia de Cristo va a impactar el mundo, porque hay algo diferente. Hemos decidido vivir apartados para Dios. Cuando venga la persona aquí, entre por esa puerta, va a conocer que aquí se adora a un Dios vivo, a un Dios de poder que transforma los corazones, porque estamos determinados a vivir apartados para Dios. Pero eso es un trabajo que debemos hacer todos. Hay algunos que a veces se entristecen, se ponen todo. Aquí hemos tratado, yo he visto los servicios que hemos tenido, no sé por qué, como todos aquí entristecidos. Y yo digo, alabamos a un Dios de poder, que no importa dónde vayamos, no importa dónde caminemos, Él va contigo todos los días de nuestra vida. Está Dios allí, abriendo caminos, dándote salida, porque hemos decidido estar apartados para Él. Ahora hay tiempos de bonanza, hay tiempos de prueba, en todo tiempo, pero Dios está allí probándote que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, porque Él está allí. Esa es mi confianza.
A lo mejor ese hermano está gritando mucho, pero tengo algo en mi corazón, tengo algo dentro de mi mente, tengo algo aquí que desearía transmitir y decirle: tenemos un Dios todopoderoso que ha puesto todo, hermano, para que podamos ser semejantes a Él, donde podamos ver su gloria. Dice tu palabra: si creéis en las obras que yo hago, ustedes las harán mayores, porque yo voy al Padre. ¿Por qué decía eso? Porque el Espíritu Santo iba a venir, iba a reposar en nosotros y nos iba a dar la autoridad para poder ver la gloria de Dios. Pero debo vivir apartado para Él. Dios no va a depositar algo en nosotros cuando estamos fuera, cuando estamos en práctica, en hábito de pecado. Y usted sabe si está en la práctica o en hábito de pecado. Quiere que Dios lo use, arrepiéntase y entréguelo al Señor y deje que el poder del Espíritu Santo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dice que nos limpia de todo pecado. Lo que tengo que hacer es arrepentirme, confesar el pecado, y entonces seré nuevamente restablecido en una relación con Dios, donde el poder de Dios comenzará a operar en tu familia, en tu vecindad, en la iglesia, y veremos la gloria de Dios manifestada, porque somos instrumentos en las manos de Dios. Pero es tiempo de que nosotros podamos obedecer lo que está escrito. Dice el verso 21 del mismo capítulo 14 de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice el verso 23: el que me ama, mi palabra guardará. ¿De quién es la responsabilidad? A veces uno quiere justificar su negligencia en los demás. Y dice que si no fuera por esto, yo fuera mejor cristiano. Pero es que no hay excusa. Es tú, eres tú, yo. Si quieres acercarte más a Dios, eres tú. No ponga más excusa o alguien más. La desobediencia a Dios y a su palabra rompe la comunión con Dios. Porque hay una transgresión y es el pecado. Cuando no hay comunión, no hay dirección divina. Y a veces caminamos, hermanos, con una ilusión que aún practicando el pecado, uno sabe que Dios me guíe y le estamos pidiendo que me guíe. Pero si estás en separación con Él, ¿cómo te va a guiar? Señor, ilumíname. Y a veces quiere que Él lo ilumine hasta para practicar el pecado. O sálvame de esta. Pero la herramienta y todo lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios y vivir en santidad, todo lo tenemos. No hay nada que tú le puedas estar pidiendo a Dios: Señor, santifícame. Ya es parte nuestra, porque tú tienes al Espíritu Santo si has nacido de nuevo. Y tú eres un creyente, tienes la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. Está en que tú quieras hacerlo. Ahora, si busca excusa, la va a tener. Yo le aseguro que puede convencer a muchos, pero al que no va a convencer es al Espíritu Santo, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que opera en ti y que opera en mí. Entonces, la respuesta al problema de obedecer a Dios se encuentra en amar a Dios y obedecer sus mandamientos.
y nosotros decimos que le amamos, hay que obedecer. Y va a haber un resultado, ¿no? Pero no espere resultados antes de obedecer, porque no va a suceder. No le ponga ese obstáculo al Señor, porque el Señor ya está sentado en su trono y usted dice: Señor, si me haces esto, entonces, Señor, si me haces esto, Señor, y hay una lista de condiciones. Pero no nos olvidemos que por su misericordia no hemos sido consumidos, que por la misericordia de Dios estamos en pie, que la gracia y la misericordia de Dios la que nos sostiene. No estamos aquí para condicionar a Dios, sino para obedecerle a Dios. Cuando usted le obedece a Dios, todavía debe esperar la misericordia de Dios para que Él le brinde la porción de lo que usted está pidiendo. Esa es la relación que debemos tener con Dios y saber que Él, ahí es donde estamos. Así es que debemos entender que a veces Dios lo da más allá de lo que nosotros nos merecemos, porque Él espera, ¿no?, que un día nosotros nos rindamos totalmente y decidamos apartarnos totalmente para Él. Mire, ¿qué más da? O sea que yo siempre le digo a la persona: mira, ni vas a disfrutar el mundo porque ya conoces algo de Dios, y si estás en el mundo te vas a sentir mal en la iglesia. Determíname. Nosotros leemos en Apocalipsis allá y vemos lo que le habla a la última iglesia, y Él le dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Usted sabe que estamos viviendo en esa última lección que el ángel le da a la iglesia, donde ahora es más fácil ser un tibio que decir que eres frío o caliente. Porque dice: el tibio, dice, ni me ataca el caliente ni me ataca el frío. Dice que no estoy por ninguno de los lados, así aquí tranquilo. Ojalá nos determinemos, hermanos, a vivir para la gloria de Dios, a vivir una vida en santidad, donde el Espíritu sea nuestro guiador. Cuando tú te pares y eres un hijo de Dios, tú puedes decir con todo orgullo, con toda valentía: soy un hijo de Dios, redimido por el poder del Espíritu Santo, y estoy apartado para Dios. ¿Por qué no haces eso? Porque estoy apartado para Dios. ¿Por qué no lo haces? Porque quiero ir al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso me da la seguridad. Por eso cuando nosotros leemos en el capítulo 8 de Romanos, algunos que han estudiado Romanos y han visto esto y le han dado mucho allí, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, porque el Espíritu es el que te lleva a la santificación. Él es el que te ayuda a ese proceso. Por eso es que no hay ninguna condenación. Porque si andas en el Espíritu, Él te va a guiar, Él te va a dirigir, Él te va a redarguir, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Andar en el Espíritu. Y eso te da esa seguridad. Por último, la última que quiero tratar aquí, claro que hay más, pero una de las evidencias que prueben una vida en santidad, que seamos verdaderos hijos de Dios. Yo sé que aquí a lo mejor puede haber conjeturas en los pensamientos y puede decir: no, porque soy hijo de Dios, ¿cómo que? Aquí no hay falsos, ni imitaciones. Aquí somos hijos de Dios. Ahora, mire lo que dice Juan, primera carta: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Por lo tanto, la práctica del pecado
no va con tu naturaleza, con tu nueva naturaleza, porque tú dependes de la simiente de Dios. Y si practicas el pecado, tú no has nacido de Dios todavía. Perdóname, está muy fuerte esto. Y no quiero confrontar ni más hacer saber una verdad. Usted practica el pecado y no le incomoda nada, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita tener un encuentro personal con Dios, rendir su voluntad completamente al Señor para que el Señor le perdone, le limpie, lo lave de todo pecado, y entonces la presencia del Espíritu Santo viene y lo sella y lo aparta para Él, y entonces va a haber otra acción, una diferencia, que el pecado lo va a incomodar, hermano, de tal manera que no lo va a dejar estar tranquilo. Siempre va a haber algo que va a estar ahí, porque usted es una nueva criatura, es nacido de Dios, y esa simiente que está por el Espíritu Santo en nosotros pone eso. Entonces el verdadero Hijo de Dios no tiene el hábito del pecado. Entiéndase, o entiende la palabra hábito, ¿no? Algo que se practica constantemente, como un hábito. El hábito a veces se hace sin que tú lo pienses. Por ejemplo, algunos tenemos el hábito que irse a lavar los dientes antes de acostarse. Ya usted no tiene que estar, ay, tengo que lavar. Ya por hábito lo hace. Cualquier cosa que usted hace por hábito, a veces lo hace sin pensar. A veces nosotros manejamos con hábito. A veces vamos platicando y está la luz en rojo y nos paramos. Ni sabemos cuándo, ni me paré. Pero te habitúas a estar manejando tanto que realmente ya estás programado para eso. Entonces, el hábito del pecado es aquello que hace, a veces lo comete, sí. Como dijo el muñequito del Lion King. No te preocupes. Mañana vendrán días mejores. Y a veces el cristiano vive así, consolándose a sí mismo. Pero quiero recordarle a los que están aquí, a aquellos que me ven a través, o van a ver diferido esto, quiero decirte y aseverártelo: sin santidad nadie verá al Señor. Y para eso necesitamos vivir aborreciendo el pecado, no practicando. Los hijos de Dios actúan como su Padre. Es impresionante cómo los rasgos de papá, y nosotros por el Espíritu Santo debemos tener esas acciones que nos impulsan a hacer nuestras decisiones y poder ser semejantes a Dios. No porque seamos buenos, sino por lo que el Espíritu hace en nosotros, nos mueve a hacer manifestaciones de amor, de tener gozo, de ser pacíficos, de ser benignos los unos con los otros, de tener bondad, de creer, de ser mansos, no enojarnos tan pronto, de tener dominio propio. ¿Quién da eso? El Espíritu Santo. Y tú puedes asemejarte. Yo a la edad de 12 años yo me salí de mi casa, casi no, solo mi niñez conviví con toda mi familia por situaciones de estudio. Yo tengo unos gestos, hermano, igualito a mi papá. Es más, mi esposa me dice, ya sabe cómo va a ser cuando yo sea viejito. Mira a mi papá, dice ya. Y sin tener una relación, ¿pero por qué? Porque sus genes están en mi sangre, en mi naturaleza, en mi estructura. El que ha nacido de Dios y es un verdadero hijo de Dios, es decir, el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido una conversión real, se debe parecer a su papá. No con actos ficticios, sino reales. No como aquel que decía, yo te conjuro en el nombre de aquel que predica Pablo.
sino que hayas tenido una experiencia con papá, que tú sabes cuando Él va a actuar, cuando Él va a proceder, cuando Él te va a cubrir, porque conoces quién es tu papá, sabes cuál es la misericordia, el amor, la fidelidad, la omnipotencia, la omnisciencia del Padre que tú tienes, y confías en Él y dependes de Él. Yo tengo una experiencia cuando estaba en la escuela primaria, que se llenaba un río. Yo me recuerdo que el río era una quebrada y se llenaba tanto que nosotros nos quedamos una tarde al lado de la escuela y teníamos que pasar el río para llegar a casa. Mi papá llega con un lazo, tira el lazo y hay otra persona adulta ya lo amarra. Mi papá decide meterse. Yo quizás tenía alrededor de unos 5 años, pero no se me pasa la experiencia que yo tan seguro. El río llevaba palos, llevaba todas hojas y todo ahí, y yo veo a mi papá, se cruza el río agarrado de lazo. Yo me pongo acá en su hombro, y yo bien tranquilo, hermano, porque iba sobre mi papá. Mi papá se hundió todo con su cabeza y solo sostenía sus manos el lazo y caminando y cruzó todo el río así. Y yo ya tranquilo, está silbando, confiado. ¿Sabe por qué? Porque iba en los hombros de papá. Tenía la seguridad que papá me iba a llevar al otro lado. No importaba la tempestad del río, sabía que papá estaba allí. Cuando tú eres un hijo de Dios, has conocido a Dios, sabes lo que Dios quiere de provisión para ti. Él ha prometido estar conmigo todos los días. Cuando estoy enfermo, Él va a ser mi doctor. Cuando no hay provisión, Él va a ser mi provisión, porque dice su palabra: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Yo soy un hijo de Dios y Él tiene cuidado de mí. Cuando eres un hijo de Dios, sabes depender de Dios, estás confiado en Él porque dependes de Él, eres una simiente de Él, te pareces a Él. Por eso es que a veces la compasión nos mueve, no porque seamos buenos, no, sino porque hay algo que tienes de la simiente que te impulsa a obrar para poder bendecir a los demás, por tener una acción, porque los genes que te puso el Espíritu Santo son algo que te impulsa a hacer lo que papá tiene. Entonces debemos nosotros parecernos a Él. ¿Cuántos conocen a su papá espiritual? ¿Sabe de quién eres hijo? ¿Sí? ¿Tú sabes de quién eres hijo? Y cuando hay un momento de alabarle, bendecirle por lo que Él es, a veces no nos dan ni los ánimos de levantar las manos y decirle: gloria a Dios, te alabo, te bendigo. Pero cuando reconozco la bendición que Él tiene sobre mi vida, no me alcanza todo lo que tengo para adorar al que es digno de recibir toda gloria. Por eso el rey David no le importó lo que tenía de su vestidura real, sino que cuando vio la presencia de Dios, se despojó de todo, comenzó a danzar en medio de todo, porque él sabía que adoraba al Dios omnipotente. Cuando tengamos la oportunidad, hermanos, de adorar, de bendecir a Dios, hagámoslo de todo nuestro corazón, porque reconoces a ese Dios que te ha bendecido, que te cubre. Dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bien se siente que aunque hay un sol esplendoroso, tú vas caminando, hablando metafóricamente, pero la sombra del Omnipotente te va cubriendo y vas sintiendo las caricias, vas sintiendo la cobertura, la protección de ese Dios al cual has decidido apartarte y vivir para Él. Hay momentos que el diablo te quiere avergonzar, hermano. Hay momentos que el diablo te quiere hacer burla porque tú estás apartado para Dios. Hay muchachos que están batallando en la escuela porque los amigos están borbandeando su mente. Oye, eso ya no se hace así. Eso era el anticuado. Eso era antes. Pero aquel que ha conocido a Dios determina vivir su vida para la gloria de Dios y decide apartarse para Dios, porque hay una recompensa que le está esperando, que va a ser para la eternidad. Aquí la high school pasan 4 años. Aquí la universidad son 3 o 5 años. Pero allá en la eternidad es eterno y sin santidad nadie verá al Señor. Así es que ocúpate de vivir en santidad para Él, parécete a Él, conócele a Él y imítale. Y entonces veremos
la recompensa que Él tiene preparada para nosotros. Los hijos de Dios actúan como sus padres. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hay muchas personas que dicen, oh, yo soy un hijo de Dios. ¿Quién te guía? ¿Quién determina tu decisión? Oh, yo mismo. Oh, usted no es hijo de Dios. Porque si el Espíritu no lo guía, usted no es hijo de Dios. Esto no me lo estoy inventando yo, aquí está en Romanos, si les gusta anotarlo, 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Hay gente que reclama y dice, ¿por qué me dice que no soy un hijo de Dios? Que no es que yo lo diga, es lo que la palabra dice. Puede ser un familiar, alguien cercano, pero eso es lo que es la verdad, hermano. Yo no puedo cambiar por sentimiento, por asociación familiar, una verdad que está revelada en la palabra de Dios. Lo que tengo que hacer es obedecerla, conocerla y hacer. Si quiero formar parte de la familia de Dios, tengo que obedecerla. El Espíritu de Dios conduce a la santidad. ¿Por qué? El nuevo nacimiento implica una purificación perfecta del pecado. Es decir, cuando nacemos de nuevo, Él nos limpia de todo pecado. Y allí comienza esa relación, porque el Espíritu toma la dirección. Si todos entendiéramos eso, hermano, nosotros viéramos la gloria de Dios. Porque no estorbar nuestra condición para que Él se pueda mover en tu vida y en todos los demás. Pero a veces es difícil hacerle entender a la persona que cuando ha conocido o ha tenido un nuevo nacimiento, hay un nuevo modo de vida, hay un estilo de vida que debe seguir, y ese es apartado para Dios. Y de eso es lo que estoy hablando hoy en esta noche, que todos los que estamos aquí podamos entender esta verdad. No una verdad, hermano, que la puedas pasar como a un mensaje más, sino que tú la canalices, la medites, y tienes oportunidad de ver de nuevo la predicación. Si hay algo que pasó muy rápido, yo te exhorto a que va a quedar grabado ahí en los canales de YouTube o el Facebook. Pero miren las áreas donde el Señor hoy esta noche quiso hablarte a tu vida. Porque esa es la realidad del mundo en que vivimos como cristianos. Entender esta exigencia de parte de nuestro Creador. Y cuando nosotros miramos todos los beneficios que Él nos ha dado, esto es algo que no podemos hacer sin pagar nada, sino en obedecer. El Espíritu es el que nos conduce a que nosotros podamos ser cada día más santificados para Dios. Quiero concluir. La santidad en el creyente es vital, es decir, en la vida es necesaria, porque su práctica o estilo de vida es la evidencia fundamental de que demuestra que realmente hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Si no procuramos santidad, es porque realmente no ha habido un encuentro personal con Dios. Y vuelvo y estoy repitiendo este versículo, y allí usted se pueda quedar con el Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos, dice. Muy específico. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si hoy va a subrayar algo en su Biblia, que sea Hechos 12:14. Gracias por los que están despiertos.
Hebreos 12, 14. Es la santidad un estilo de vida crucial. Es importante que debamos buscarla como creyentes. Recordemos que la santidad o la santificación es un proceso que depende en gran escala de nosotros, ya no de Dios, depende de ti. ¿Cuánto quieres acercarte a ser semejante a Jesucristo? No le pidamos a Dios, obedezcámosle a Él. Y usted va a ver que cada día que más usted se va a ver diferente. Toma una meta. Hoy, junio 4, póngase una meta. A diciembre 31. I want to be different. Quiero ser diferente. Quiero parecerme más a Jesús. Si no nos ponemos meta, hermano, no nos vamos a dar cuenta si estamos caminando para atrás o para adelante. Algunos dirán, yo no sé si era mejor cristiano el año pasado o hoy. Porque la mejor no tiene una meta definida. Pero es necesario. Porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones y a poder saber que si vamos escalando, que Dios nos ayude y nos guíe a poder comprender esta gran verdad. Y que el Espíritu Santo nos guíe a vivir de manera que Dios vea la transformación que va surgiendo, porque nosotros vamos dejando o quitando aquello que nos estorba para ser más como Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie.